Ok. Jesús, Miss. Sí, el predicado y sus complementos es el tema del día de hoy. A ver, chicos, nosotros ya habíamos hecho lo que es el sujeto, ¿verdad? ¿Verdad? Y sus modificadores, ¿ok? Ahí hemos estudiado qué cosa es el sujeto, qué es el sujeto, el núcleo del sujeto y sus modificadores, tanto el modificador directo como el modificador indirecto, ¿ok? ¿Qué era el sujeto, Gabriel? ¿Qué era el sujeto en la oración? El sujeto en la oración es la persona de la que estamos hablando, De la que estamos ya sea hablando. un animal, objeto, persona o cosa. Claro, muy bien. Lelis, ¿qué era el núcleo del sujeto? Te agarré, te agarré. Ah. El siguiente tema es análisis de la oración y voy a ver todo. El sujeto, ¿cuál era mismo que me preguntó? El núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto. Este es la palabra que acompaña al sujeto. No, Ya sabía que no, no. Romina, ¿qué era el núcleo del sujeto? Era lo más importante del sujeto. Lo más importante del sujeto. ¿Qué palabras podrían hacer el núcleo del sujeto? ¿Se recuerdan? ¿Alguien sabe, por favor? ¿Qué palabras podrían ser el núcleo del sujeto? Nombres, Nombres, ya. En general. personas. Pero en general, nombres y personas, ¿cómo se llaman a esos? Nombre, personas. Sustantivo. Sustantivo. Podría ser un sustantivo. ¿Y lo que reemplaza el sustantivo, qué podría ser? Oh my God. Pronombre. Pronombre, muy bien. El núcleo del sujeto podría ser un sustantivo o un pronombre. ¿Por qué un pronombre? Porque el pronombre reemplaza al sustantivo, a la persona o a la cosa en este caso. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? El sujeto tenía modificador directo y modificador indirecto. El modificador directo podría ser un ¿qué? Un determinante, un artículo. ¿Por qué? Porque estaba en contacto directo con el núcleo del sujeto. En cambio, un modificador indirecto no estaba relacionado directamente, ¿verdad? Siempre había una conjunción, ¿sí o no? De, ¿no? Siempre había el de y el de. Ok, entonces, ahora vamos a ver el mismo análisis, pero ahora con el predicado. ¿Ok? Si el sujeto en la oración es de quien se habla en la oración, el predicado, ¿qué vendría a ser? Lo que sobra de los... No, pues lo que sobra no, pues. Lo que sobra. Dice que es el que sobra. No, pues. El predicado vendría a ser la acción, lo que está haciendo ¿quién? el sujeto. El sujeto, El sujeto sería el exactamente. verbo. No, pues espérate, todavía, pues todavía. No es lo Espérate. mismo. No es lo mismo, pues, no. A ver, el predicado es lo que está haciendo, lo que está realizando en el tiempo, en el lugar, ¿no? El sujeto, ¿ok? Y dentro del sujeto tenemos ¿qué cosa? Al núcleo del, perdón, dentro del predicado que tenemos, el núcleo del predicado y algunos complementos. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? La palabra más importante del predicado. Hola. Es que dijo, no escuché. ¿Cuál es el núcleo del Estamos acá. predicado? El núcleo del predicado, el núcleo del predicado, lo más importante del predicado. ¿Y nos ponemos qué título? El verbo. El verbo. Recordemos que tanto para el sujeto es el sustantivo, para el predicado vendría a ser el verbo. El verbo es la palabra más importante. ¿Por qué? Porque te indica la acción, el movimiento, lo que está generando el sujeto. Entonces, el título era el predicado y sus complementos, ¿verdad? Listo, ponemos abajo el predicado. Ponemos abajo el predicado. El título era el predicado y sus complementos. Abajo el predicado
El predicado es lo que se dice. Es lo que se dice. El predicado es lo que se dice o predica del sujeto. O predica del sujeto. El predicado es lo que se dice o predica del sujeto. ¿Se dice, Miss? ¿Qué O más? predica del sujeto. Predica, ¿no es? O predica, ajá. El predicado es lo que se dice o predica del sujeto. ¿Ok? Sí, mi. Ok, punto seguido. Miss, el seguido. sujeto. El predicado es lo que se dice o predica del sujeto. Punto seguido. ¿Ok? ¿Todos vamos ahí, por favor? Listo. Concuerda. Concuerda. Concuerda en número y persona con el sustantivo. Concuerda. ¿Puede volver a repetir? Concuerda en número y persona con el sustantivo. O sea, Miss, puede volver a repetir todo. El predicado es lo que se dice o predica del sustantivo, del sujeto. Punto seguido. Concuerda en número y persona con el sujeto. Concuerda en número y persona con el sujeto. Punto. Punto. Punto aparte, punto seguido, ¿qué es el punto? Punto aparte. Miss, el significado. Punto aparte. Significado, no. Concuerda con el sustantivo, perdón, concuerda en género, en número y persona con el sustantivo. Concuerda en número y persona con el sustantivo. Concuerda en número y persona con el sustantivo. ¿Qué quiere decir este pequeño concepto? Que tenemos que ver la concordancia que debe haber entre el sustantivo con el verbo, ¿ok? Si estoy hablando en primera persona, el verbo también tiene que ser en primera persona. Si estoy hablando en plural, un sustantivo, el verbo también tiene que estar en plural. Ya hemos visto todas las modificaciones gramaticales del verbo, ¿sí o no? Las 4. ¿Ok? Que era el tiempo, la persona, el número y el modo. Entonces, eso tenemos que traerlo hacia este momento porque vamos a qué cosa? A practicarlo aquí. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo identificamos el verbo, el predicado en una oración? ¿Cómo identificamos el verbo, el predicado en una oración? Miss, en una oración identificamos el verbo, preguntamos quién o qué, y lo que sobra de la oración vendría a ser el predicado, como dijo Xiomara, ¿no? Lo que sobra de la oración. Ok, pero ¿cómo también podemos identificar el predicado? Identificación. Por una pregunta. Por una pregunta, exactamente. ¿Qué pregunta le hacemos? ¿Qué es el predicado? ¿Qué es el predicado? No, pues imagínate, tenemos la oración así. A ver, Rosa baila. Rosa, como no es Rosa, pero también se llama Emocionada. Rosa. Rosa baila muy emocionada. ¿Qué hace Rosado? Exactamente, muy bien. ¿Qué pregunta le hacemos al sujeto? Acá, ¿cuál es el sujeto primero? Rosa. Rosa. Rosa es el sujeto. ¿Qué pregunta le hacemos? ¿Qué hace? ¿Ok? ¿Qué hace Rosa? Está bailando, Miss. ¿Qué hace más el sujeto que vendría a ser? ¿Qué hace Rosa? Baila muy emocionada. Baila muy emocionada. Baila muy Emocionada. emocionada.
¿Qué quiere decir? Que yo, para identificar el predicado en una oración, identifico el sujeto. Y al sujeto le hago la pregunta, ¿qué hace? ¿Qué hace Rosa? ¿Qué hace Martín? ¿Qué hace mis primos? Y la respuesta que te sale va a ser ¿qué cosa? El Yo soy la computadora de dominar el predicado. mundo. ¿Ok? Y dentro del predicado vamos a encontrar el núcleo del predicado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Entendimos la identificación del núcleo del predicado, perdón, del predicado en una oración? Sí. ¿Hola? ¿Entendimos? ¿Vuelvo a repetir? Sí, la entendimos. Ok. Miss, pero también si no nos acordamos la pregunta, solamente basta con aprendernos lo que es la pregunta al sujeto. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta al sujeto? Los niños cantan muy alto. Para identificar el sujeto, ¿qué hacíamos? Identificábamos el verbo. El ¿Cuál es verbo. el verbo? Cantan. Ujú. ¿Quiénes cantan Y así muy hacíamos la alto? pregunta. Muy alto. ¿Quiénes cantan? Muy alto. ¿Quiénes cantan? Ay, ¿Quiénes cantan? ¿Copiamos también eso? Un ratito, espérame. Pues. Los ¿Y niños. cuál es la niños. respuesta? Los niños. Este vendría a ser mi sujeto. Y una oración está, ¿qué cosa? Conformado por un sujeto y un predicado. Si yo ya encontré el sujeto, lo que sobre la oración, como dijo Xiomara, ¿qué vendría a ser? El predicado. El predicado. Esto de aquí, esto de aquí vendría a ser el predicado. Entonces tenemos dos formas para poder identificar el predicado. Identificamos el sujeto, le hacemos la pregunta, ¿qué hace el sujeto? ¿Ok? O si no, podemos identificar el sujeto en la oración y lo que sobre la oración vendría a ser el predicado. ¿Bien? Miss. ¿Sí? Dime. Muy bien, perfecto. Debería que en vez de marcadores sí se está gastando. Vamos bien hasta aquí, por favor. ¿Alguna duda? Yo sí, Miss. ¿Algo? Dime, Alejandro. No, Miss, que yo sí voy bien, que no tengo Ya. ninguna duda. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, mi. Ok. ¿No, Sí, No, vamos a Miss. copiar esto, por favor. Vamos a copiar esto. ¿Viste repetición? Copiamos eso debajo de lo que hicimos, debajo del este que nos dijo, ¿no? Claro, la identificación. ¿Cómo identificamos el predicado? Primero, identificando el sujeto. La palabra identificación sería muy buena para eso, porque si no cae. Vamos. Identificación, Miss, claro. yo iba a poner ejemplos. No, pues identificación. Te estoy enseñando cómo identificamos o cómo encontramos el predicado en una oración. Yo sé, Miss, que los policías dicen identificación. Así. Claro. Ahora hay dos significados para identificación. La identificación de tu auto Sí. o algo así, y la identificación de las oraciones. De la oración. Miren, el tajador en vez de sacar punta a mi lápiz, me la robó. Mire, me la robó. Miss Inglés toca a las 9:50, ¿no? 11:40. Ah. 9:50 toca aritmética. Entramos en un nuevo temita. Así mi usted dijo algo de... Sí, proporcionalidad. Misma pregunta. Dime. Ahí en la segunda oración es los niños cantan muy alta o muy alto. Muy alto.
Parece una Pero es hoja, una pero hoja. vamos a ponerlo así, más abajo, muy alto. Ok, Ujú. parecía una. ¿Y por qué suena un pajarito? Porque Lelis está en lo que es la hermosa y bella selva, entonces ahí hay avecillas por ahí que se escuchan. ¿Y se escuchó? ¿Sí? Hmm. Pollitos, son pollitos si no me equivoco, ¿verdad, Leli? Y patos. Y patos, ahí está, ya ves. Y Bartolito. Y bartolitos, ¿qué son bartolitos? ¿Gallo? Un gallo. Ah, Sí. Dios mío. ¿Listo? ¿Vamos? No, a mí yo recién voy por la primera oración. Oh my God, no puede ser. No, aparte de demorarme mucho comiendo, también Ya me demoro terminé. leyendo. Ah, Dios. Muy bien, ya acabó. Alguien ya acabó. Ni si ya había copiado todo menos la última. Vamos. Vamos a, nos toca ver los elementos del predicado. El núcleo del predicado, los objetos y los complementos circunstanciales. ¿Por qué la cara de... Porque objeto directo y objeto indirecto es un poquillo complicadiño. Dice 16 minutos, vamos a hacer mucho. Vamos a hacer el núcleo del sujeto, el predicado y ahí terminamos, ahí nos quedamos. Dime, Alejandra. ¿Cómo vale? ¿Qué pasa qué tan difícil me dice ese lo que dijo mi que estaba difícil? No, sino que es un poquillo complicado nada más, pero una vez que aprendamos cómo identificar el objeto directo, objeto indirecto, lo vamos a poder. Terminé. ¡Listo! Ponemos Ese no abajo. indirecto se chocaran. Ok, ponemos abajo elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos del predicado? Elementos. Vamos primero por el más importante. Los 4 elementos, el pre, el i, el k y el do. Dios mío, qué chistoso, Leonel, qué chistoso. Nos pusimos modos payasitos, Miss. Nos pusimos modos payasitos. Ya me di cuenta. Letra A. ¿Quién es el primer elemento del predicado? Verb to be. El verbo to be dice. No, el núcleo. El núcleo. El núcleo que se representa con NP. Núcleo del predicado. El núcleo. Núcleo del predicado. ¿Qué vendría a ser el núcleo del predicado? Lo más importante. ¿Pero qué palabra es, El pues? núcleo. El núcleo. Ah, el verbo. El verbo to be. Muy bien. Es el verbo, ¿pero qué? Conjugado. ¿Por qué, Miss? El verbo conjugado dependiendo de lo que es el número y la persona del sustantivo o del sujeto. ¿Por qué, Miss? Porque depende, porque recordemos que el predicado o el verbo indica la acción que están realizando. Entonces tiene que estar en concordancia con el sujeto o el sustantivo. ¿Ok? El núcleo del predicado es el verbo conjugado. Es el verbo conjugado. Bien, no entendí. ¿Cómo que no entendiste? ¿Puedo ir al baño? Vaya al baño. Alejandro, te estamos diciendo que es el verbo. El núcleo del predicado es el verbo, la acción, el verbo conjugado. ¿Por qué conjugado? Porque el sujeto o el sustantivo va a estar en un tiempo, en un número y en una persona establecido. Y el verbo también tiene que estar conjugado dependiendo de las características del sujeto. Por ejemplo, si es las niñas, no vas a poner juega, tiene que ser juegan. Dependiendo de las características gramaticales que tenga el sujeto, el verbo se va a conjugar. Por eso hemos visto ya las diferentes características. El verbo. ¿Cómo, hijo?
Entonces eso no sería el núcleo del verbo. El núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo conjugado. NP es núcleo del predicado, así como NS era núcleo del sujeto. Ya, ya, me entendí, gracias. Mis, Paciencia, por favor, paciencia, paciencia, paciencia. Mis, que vamos a seguir acoplando. Ya, listo, vamos a poner oraciones ahora. Vamos a identificar el núcleo. Vamos a identificar el núcleo. Ejercicios. Mis primos comen ¿No ponemos nada? Solo una ponemos. pizza. No, pues que vamos a identificar el núcleo del predicado. Ay, 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 ay. Una pizza. Mis primos comen una Sí, que me pizza. inviten. Yo también quiero que me inviten, créeme. Yo quiero una pizza gigante. Ay, sí. Qué egoísta, qué egoísta. Martín, no invitan, mis, qué egoísta, no invitan. Ya. Ramiro Ya, silencio, pájaro, salgan fuera, Dios, estoy en clase. y Carla. Dios mío. Ay, yo pensé que mi novio estaba por ahí. Ok. Ramiro y Carlos juegan tenis. Listo. Vamos a identificar. Ay, mira, qué chueca que soy. No me dicen nada. Que van a jugar badminton. Pasó, mi, no. ¿Y por qué borró todo? Porque soy muy ¿Qué chueca. borró, mi? Allá. Ay. Igual voy a escribirlo, pero más Vamos. derechito. Ramiro y Carlos juegan, ¿qué cosa? Chueco, te está chocando. Te está chocando. Chueco. Tenis. Todo el Exacto. badminton, mis badminton. Está Ya. más recta, mi. Un poquito Carlos recto. jugó a Ya, no chocarse. me digan que borro todo, ¿ya? Por favor. Sí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar el sujeto, el predicado, los núcleos de cada uno y nada más, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver, presten atención, por favor, para saber cómo vamos a identificar las oraciones que van a venir más adelante. Mis primos comen una pizza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo principal en una oración, que es identificar el verbo. El verbo. ¿Cuál es el verbo? Comen. Comen. Para hallar el sujeto, ¿quiénes comen una pizza? Mis primos. No. Mis Es el sujeto. primos. ¿Qué quiere decir? Que mis primos es el sujeto. ¿Y lo demás? Es el predicado. El Es lo que sobra, mi. predicado. Muy bien, el predicado. En mis primos, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Primos. Primos, claro que sí, primos, El núcleo sustantivo. del sujeto. ¿Por qué mis? Porque estamos hablando de mis primos. Mis vendría a ser un determinante posesivo, mío de mí. Entonces, no. Siempre el prismo. núcleo del sujeto vendría a ser un sustantivo o un pronombre. Comen una pizza. ¿Cuál vendría a ser el núcleo del sujeto? El verbo conjugado. Comen. Porque yo creo que sea la pizza, pero Nunca predico. lo importante es la pizza. ¿Ok? A ver, nos damos cuenta aquí que el verbo está conjugado. ¿Sí o no? ¿Está en qué número? Plural. ¿Por qué, Miss? Porque el núcleo del sujeto está en qué número? Plural. Entonces, por eso el núcleo del predicado es un verbo conjugado. Depende mucho en qué número y en qué persona esté el núcleo del sujeto. ¿Ok? Ramiro y Carlos juegan tenis. ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto sería Y Ramiro y Carlos. No sé. El sujeto, usted dijo Díganme que ustedes. es el sujeto. El sujeto, ¿cuál vendría a ser? Ramiro y Carlos. Ramiro y Carlos, dice Leonel. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Mis, yo doy que igual. Claro, Ramiro el igual. verbo es juega. ¿Quiénes juegan tenis? Ramiro y Carlos. Ramiro y Carlos. Aquí tengo mi sujeto. Y como dijo Xiomara, lo que sobra que vendría a ser Es el el predicado. predicado. Claro. O si no, hacemos la pregunta, ¿qué hacen Ramiro y Carlos? Juegan tenis. Mi pregunta. Listo, la pregunta del millón. Se escribe badminton.
No sé cómo se escribe badminton, por eso puse tenis, que es más A fácil. veces el pato que está caminando. El núcleo del sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Ramiro, Carlos. Muy bien. Ramiro, núcleo del sujeto, y Carlitos también es núcleo del sujeto, porque estamos hablando de las dos personas, no solamente de Ramiro o no solamente de Carlos, ¿no? De las dos personas. ¿Y juegan tenis? Juegan. Juegan el núcleo del predicado. Un verbo conjugado. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Ok, terminamos de copiar, ¿sí? No Terminamos puede ser, de yo me gasté copiar. una hoja Ok, Miss. completa. Dios mío, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser una hoja completa? Y eso que nos faltan 3 complementos más. 3 elementos No, más. toca, mis. Ella llevo 2. Ya ves, si uno lleva 2 y no se queja. Ya ves, tú llevas 1 y ellos llevan 2 y no se quejan. Qué barbaridad, Xiomara. Ya, terminan de copiar. ¿No te habrás hablando de la cara atrás? Miss, ya terminé de copiar. Miss, ¿por qué el núcleo del predicado es juegan? No, mentira, ya sé, era broma. Ya terminé de copiar. Sí, terminé de copiar. Ya terminé. Dami, ¿Me creo falta que baño? fue ver a Yanela. Vale, creo que también se fue ver a Yanela. ¿Miss? Nos abandonó la misma. Y se marchó. Y a mí me ignoraron. Se llamó Libertad. XD. Sí. ¡La Miss volvió! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡La Miss Nos volvió! había ¡Yeah! abandonado, no puede ser. Ya, Sí, ya Dios mío, terminé. no hablo tanto de eso. ¿Listo? Sí, yo iba a cantar la canción de Y se marchó. No. Ok, señores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, mis todo en- ¿Miss fue del baño? Hasta No, aquí, Miss. ¿alguna pregunta? Ok, No, listo. Nos quedan 5 No, Miss. minutos. ¿Yo puedo ir al- Podemos avanzar los complementos. Dígame, Avanzaremos los intenten. complementos. ¿Miss fue al baño? Ya, vaya. Dime. Se quedó estimulado Ya, otra vez y ya. no. Ok, señor, entonces ahí nos quedamos porque si comienzo con los objetos directos y complemento necesito más tiempo porque es un poquito más complicado y confuso. ¿Ok? Entonces aquí nos Ok, Miss. quedamos, les comparto hoy día a los que no tienen el libro la ficha de predicado para que puedan avanzar y nos vemos aquí ahora a las 9:50 que tenemos nuestro Adiós. Me voy a ocupar